El día en que la vida perfecta de mi hermana Rebecca se vino abajo comenzó como cualquier otro de esos días perfectos que ella tanto presumía. Estaba organizando su extravagante fiesta de compromiso en su mansión, la misma que nuestros padres le dejaron en su testamento hace 5 años. Naturalmente, no fui invitada. No había sido parte de su mundo desde aquel trágico accidente que nos arrebató a nuestros padres. Esa noche lluviosa aún me persigue. La policía dijo que su coche perdió el control en el camino de la montaña y se fue al barranco. Rebecca heredó todo, el negocio, las propiedades, todas las inversiones. Y yo, no recibí nada. El testamento era claro, dijo el abogado, evitando mirarme. Todo va para Rebecca. Yo tenía 23 años, recién salida de la universidad, mientras que Rebecca, a sus 27, ya vivía la vida de una exitosa empresaria. O eso creían todos. La verdad es que nunca trabajó un día en su vida. Todo estaba financiado por nuestros padres, comprándole títulos, asegurando sus contactos, creando una vida de lujo por la que apenas tenía que mover un dedo. Durante 5 años, me las arreglé como pude, trabajando en 2 empleos y viviendo en un departamento pequeño al otro lado de la ciudad. De vez en cuando me encontraba con Rebecca en el supermercado o en una cafetería, y ella fingía no conocerme. Una vez, le rogué que me ayudara con mis crecientes facturas médicas, y solo se rió. Eres patética, Sara, se burló, ajustándose sus costosos lentes de sol. Por eso mamá y papá no te dejaron nada, sabían que lo tirarías todo como todo lo demás en tu vida. Pero el destino tiene una forma de revelar los secretos más oscuros, y la vida perfecta de Rebecca estaba construida sobre una mentira tan profunda que no podía seguir oculta para siempre. Todo comenzó hace 3 meses, cuando el detective James Morrison apareció en mi puerta. Estaba más viejo, su cabello empezaba a encanecer y su carrera ya había terminado, pero lo reconocí inmediatamente. Él había sido el investigador principal en el caso de nuestros padres. No pude descansar, dijo, sentándose en mi mesa de la cocina. Algo nunca me pareció bien en el caso de tus padres. Después de retirarme, decidí investigarlo. Lo que encontré, sacó un grueso expediente y una memoria USB. Tienes que ver esto. El vídeo estaba borroso, pero era inconfundible. Mostraba a Rebecca encontrándose con 2 hombres en un estacionamiento, justo días antes del accidente de nuestros padres. Se intercambiaba dinero, se hablaban algunas palabras, y luego llegó la parte más escalofriante, la voz de Rebecca: haz que parezca un accidente. No me importa cómo lo hagan, solo asegúrense de que Sara no reciba nada. Mi corazón se detuvo. La taza de café que tenía en las manos se resbaló y cayó al suelo. La voz del detective Morrison parecía distante mientras explicaba cómo rastreó a uno de los hombres involucrados, que ahora moría de cáncer en prisión, quien confesó todo. Tu hermana les pagó para que manipularan el coche de tus padres, dijo suavemente. Ella sabía que estaban por cambiar su testamento. Habían descubierto su malversación de fondos, sus credenciales falsas, todo. Iban a dejártelo todo a ti. Me quedé ahí, congelada, mientras él exponía las pruebas condenatorias, transferencias bancarias, registros telefónicos, declaraciones de testigos. Rebecca no solo heredó la fortuna de nuestros padres, ella había orquestado su muerte para asegurársela, y se aseguró de que yo no recibiera nada. Podemos ir a la policía, dijo el detective Morrison, pero yo ya tenía algo mucho más apropiado en mente. La vida perfecta de Rebecca merecía una justicia más poética. Así fue como terminé parada frente a su mansión el día de su fiesta de compromiso, observando cómo llegaban los invitados en sus autos de lujo. No escatimó en gastos, esculturas de hielo, fuentes de champán, un cuarteto de cuerdas serenando a los invitados. Su prometido, Thomas Wellington, provenía de una familia de dinero antiguo. Este matrimonio sellaría su lugar en la alta sociedad. Toqué la memoria USB en mi bolsillo, con copias de todas las pruebas. Luego, me ajusté el uniforme de mesera. Fue más fácil de lo esperado conseguir trabajo con el equipo de catering, y entré por la puerta de servicio. La fiesta estaba en pleno apogeo cuando la vi. Rebecca, radiante en un vestido de diseñador que costaba más de lo que yo ganaba en un año, adornada con las joyas de nuestra madre, riendo con su círculo de amigos de alta sociedad. Ni siquiera me miró cuando le ofrecí una copa de champán. Gracias, dijo con desdén, tomando la copa. Luego, hizo una doble toma. Su rostro perdió color. Sara, ¿qué haces aquí? Seguridad, ¿todo está bien? Thomas apareció junto a ella, con cara de preocupación. Tenía ese encanto de la vieja aristocracia, guapo, con ojos cálidos que aún no se daban cuenta de qué tipo de mujer estaba a punto de casarse. Solo un pequeño problema con el personal, dijo rápidamente Rebecca, aferrándose a su brazo. Sara ya se iba. En realidad,
Dije lo suficientemente fuerte para que todos me escucharan. Creo que todos aquí querrían ver lo que el detective Morrison descubrió sobre el accidente de nuestros padres. La copa de champán de Rebecca se rompió en el suelo de mármol. Estás mintiendo, siseó. Su rostro se puso blanco. Seguridad, sáquenla de aquí. Pero ya era demasiado tarde. El detective Morrison entró por la puerta principal, todavía atrayendo miradas de atención. Incluso ya retirado, no estaba solo. 2 detectives en servicio activo lo flanqueaban, y el fiscal del distrito lo seguía detrás. Rebecca Montgomery, dijo uno de los detectives, con voz firme que cortó el silencio tenso. Necesitamos hacerte algunas preguntas sobre la noche del 15 de octubre, hace 5 años. El vídeo de seguridad comenzó a reproducirse en la enorme pantalla, que había sido preparada para una presentación de la historia de amor de Rebecca y Thomas. En cambio, los invitados miraron en shock mientras Rebecca planeaba el asesinato de nuestros padres en ese oscuro estacionamiento. Eso no es lo que parece, tartamudeó Rebecca, retrocediendo. Su maquillaje perfecto comenzaba a borrarse mientras el sudor le caía por la frente. Sara está mintiendo, siempre ha estado celosa de mí, Thomas, diles. Pero Thomas ya se estaba apartando, su rostro torcido por el disgusto. Los susurros comenzaron a propagarse por la multitud como un incendio. El mundo perfecto de Rebecca se desmoronaba, como la copa de champán en el suelo. Señora Montgomery, dijo formalmente el detective Morrison, creo que es hora de terminar nuestra conversación de hace 5 años. Las siguientes horas pasaron en un borrón, declaraciones de la policía, invitados saliendo apresurados y las frenéticas negaciones de Rebecca. Me quedé allí, observando mientras los oficiales la llevaban esposada, su maquillaje manchado por las lágrimas, su vestido caro arrugado por su inútil resistencia a lo inevitable. Lo di todo por esta familia, gritó, con la voz aguda mientras la llevaban hacia el coche de policía. Yo gané ese dinero. Sara siempre fue la hija perfecta. Iban a destruir todo. Thomas se quedó quieto, con el anillo de compromiso que había planeado entregarle aún guardado en su bolsillo. La riqueza de su familia se había construido a lo largo de siglos de esfuerzo, y su reputación lo era todo. Mientras Rebecca era empujada al interior del coche patrulla, su padre lo apartó y le susurró con dureza sobre cómo salvarían la situación. Pero yo no había terminado aún. El detective Morrison no solo había destapado el complot de asesinato, había descubierto años de actividad criminal de Rebecca, malversación de fondos, lavado de dinero, fraude fiscal. La evidencia era irrefutable. Sus padres ya sospechaban, me explicó más tarde en la estación. Contrataron a un investigador privado pocos meses antes de morir. Habían descubierto todo, el robo de Rebecca a la empresa, sus credenciales falsificadas, el soborno a funcionarios. Estaban devastados. Me entregó otro expediente. Esto fue encontrado en la caja fuerte de su padre durante la nueva investigación. Dentro había un borrador de un testamento, fechado solo unos días antes de su muerte. Era claro, pensaban dejar todo para mí, sabiendo que los errores de Rebecca pronto serían descubiertos. Hay más, añadió en voz baja. Tu madre dejó esto para ti. Sacó un sobre viejo y amarillento. Dentro había una carta y una pequeña llave. Mi querida Sara, comenzaba la carta, escrita con la elegante caligrafía de mi madre. Si estás leyendo esto, algo nos ha pasado. Siempre supe que tú eras la más fuerte, la que tenía verdadera integridad. Rebecca, de alguna manera fracasamos con ella. Le dimos demasiado y esperamos muy poco. La llave es para mi caja fuerte personal en First National Bank. Lo que hay dentro protegerá tu futuro, pase lo que pase. Dentro de la caja fuerte, descubrí una fortuna escondida, inversiones, cuentas offshore, propiedades que Rebecca desconocía. Tu madre era una genio con el dinero, comentó el detective Morrison. Construyó un imperio propio, separado del negocio de tu padre, y te lo dejó todo. Las siguientes semanas fueron un torbellino. El juicio de Rebecca fue rápido, no había forma de defender la evidencia en su contra. Se declaró culpable para evitar la pena de muerte, recibiendo en su lugar varias cadenas perpetuas. Asistía cada día del juicio, observando cómo su fachada perfecta se desmoronaba, y cuando la verdad salió a la luz, sus amigas socialites le dieron la espalda. La familia de Thomas la condenó. El mundo de los negocios, que antes aclamaba su éxito, ahora desmenuzaba sus crímenes. El verdadero impacto vino durante la audiencia de confiscación de activos. No solo heredé la propiedad familiar, sino que las actividades criminales de Rebecca llevaron a que todos sus bienes fueran incautados. El juez, después de revisar el Nuevo Testamento y la evidencia de la manipulación de Rebecca, ordenó que todo fuera transferido a mí, la mansión, la empresa y cada centavo que ella había robado. No pueden hacer esto, chilló Rebecca cuando se leyó el fallo.
Yo creé esa vida, es mía. Pero sus palabras cayeron en vacío en la sala del tribunal, tan huecas como sus acciones. Vendí la mansión, estaba marcada por demasiados recuerdos oscuros. En su lugar, me mudé a un cómodo penthouse en la ciudad y tomé el control de la empresa de nuestros padres. Los años de trabajo duro me habían enseñado el valor de la integridad. Bajo mi liderazgo, la empresa prosperó, pero el legado de mis padres no solo era sobre dinero. Inicié la Fundación Montgomery para apoyar a las víctimas, ayudando a quienes se vieron afectados por crímenes financieros. Cada año, financiamos investigaciones sobre casos sin resolver, proporcionando a otras familias el cierre que finalmente habíamos encontrado. El detective Morrison se unió a la junta de la fundación después de su retiro. Tus padres estarían orgullosos, me dijo en la ceremonia de apertura, no solo de tu éxito, sino de cómo lo estás usando para ayudar a los demás. Visité a Rebecca una vez en la prisión. Había envejecido décadas en solo unos meses, sus ropas de diseñador sustituidas por un uniforme naranja, sus uñas perfectamente cuidadas ahora ásperas y rotas. ¿Valió la pena?, le pregunté. ¿Todas las mentiras? ¿El asesinato? ¿La vida perfecta que construiste sobre las tumbas de nuestros padres? Me miró a través del vidrio, con los ojos hundidos. No entiendes, susurró. Tenía que ser especial, tenía que ser perfecta. Ellos iban a quitarme todo. No, Rebecca, respondí, levantándome para irme. Tú te lo quitaste todo sola. Mientras salía, toqué el medallón que mi madre me había dejado. Dentro había una foto familiar de tiempos más felices. La avaricia y la envidia de Rebecca habían envenenado todo, pero lo guardé como recordatorio de que la verdadera riqueza no se mide en riquezas o estatus, se encuentra en la integridad y la compasión. La empresa siguió prosperando, no a través del engaño, sino por esfuerzo honesto. Thomas, quien se acercó meses después del arresto para disculparse por no haber visto más allá del acto de Rebecca, eventualmente se convirtió en un socio de confianza. La vida tenía una forma de colocar a las personas donde pertenecían. 5 años después de la caída del mundo de Rebecca, me encontraba en las tumbas de nuestros padres, colocando flores frescas. El rocío de la mañana brillaba sobre las piedras de granito, más hermosas que cualquier joya que Rebecca haya poseído. Encontramos justicia, susurré, y prometo que su legado ayudará a otros a encontrar el suyo también. Mientras caminaba de regreso a mi coche, vi a una joven luchando con bolsas de compras. Me detuve para ayudar, recordando mis propios días difíciles. Me agradeció profusamente, sin saber quién era, sin saber que ahora era una de las mujeres más ricas de la ciudad. Pero eso es lo que tiene la verdadera riqueza. No se trata de mansiones, ropa de diseñador o eventos de alta sociedad. Se trata de quién eres cuando nadie te está mirando. Rebecca nunca entendió eso. Quiso tanto la vida perfecta, que destruyó todo por ella, pero al final, perdió todo lo que realmente importaba. Yo tenía todo lo que sí, propósito, integridad, la oportunidad de marcar la diferencia, y paz, algo que la vida perfecta de Rebecca nunca le dio. Mientras me alejaba del cementerio, el sol de la mañana pintaba el cielo con colores de esperanza. A veces, la justicia toma tiempo, pero siempre llega, y cuando lo hace, revela que las vidas más perfectas suelen estar construidas sobre las mentiras más oscuras. Gracias por ver, nos vemos en el próximo vídeo. Mantente asombrado. Observé cómo el rostro de Mark se iluminaba con una sensación de victoria mientras yo cedía mi parte en el boleto de lotería. Su abogado luchaba por reprimir una sonrisa mientras deslizaba los papeles sobre la mesa. ¿Ves? No fue tan difícil, dijo Mark, metiendo el boleto de $10 millones en su bolsillo. Deberías haber aceptado esto hace semanas en lugar de alargarlo. Soy Sarah Mitchell, y acabo de permitir que mi futuro exesposo pensara que me había jugado. El boleto de lotería que él afirmaba haber comprado fue adquirido solo 3 días antes de que él presentara la demanda de divorcio, demasiada coincidencia para ignorarla. ¿Ya terminamos aquí?, pregunté, manteniendo la voz tranquila mientras recogía mis cosas. Mi abogada, Jennifer Chen, me lanzó una mirada interrogante. Habíamos discutido la posibilidad de impugnar la propiedad del boleto, se compró durante nuestro matrimonio, pero había tomado la decisión de irme. Solo faltan unas firmas más, dijo Jennifer, colocando los papeles finales del divorcio. ¿Estás absolutamente segura de esto, Sarah? Mark puso los ojos en blanco. Ella está segura, ¿verdad, cariño? Es hora de seguir adelante. Firmé donde se me indicó, mi mente regresando al momento en que todo encajó hace 2 semanas. Mientras revisaba documentos antiguos en preparación para el divorcio, encontré algo que cambió todo el panorama. Felicidades, dijo el abogado de Mark cuando terminamos. Ya estás oficialmente divorciada. Mark ni siquiera me miró mientras se levantaba.
Sacando inmediatamente su teléfono, probablemente le estaba enviando un mensaje a Amy, su amante recepcionista de 20 y tantos, con quien llevaba viéndose durante el último año. Señor Mitchell, llamó Jennifer detrás de él. Tiene 48 horas para reclamar el premio de la lotería antes de que caduque. Él la despidió con un gesto. No te preocupes, voy directo a la oficina de lotería. Es hora de empezar de nuevo. Cuando la puerta se cerró detrás de él, Jennifer se giró hacia mí. Sara, necesito preguntarte, ¿por qué dejaste ir tu reclamación sobre el boleto? Podríamos haber luchado por la mitad. Sonreí, sacando una carpeta de mi maletín, porque a veces, ganar no se trata de tomar la mitad. Abrí la carpeta, revelando estados de cuenta bancarios, registros de computadora y correos electrónicos que había descubierto durante mi investigación. ¿Qué es todo esto?, preguntó Jennifer, acercándose. Pruebas de que Mark no compró ese boleto, dije en voz baja, y pruebas de dónde realmente salieron los números ganadores. Hace 2 semanas, encontré un viejo cuaderno mientras limpiaba la oficina de la casa. Contenía listas de números, fechas de nacimiento, aniversarios y edades, que había estado usando para mis boletos de lotería semanales durante los últimos 5 años. Mark siempre se burlaba de mi sistema, llamándolo una pérdida de dinero, pero yo seguía jugando los mismos números todas las semanas a través del sistema de pago automático de nuestro banco en línea. Los números ganadores eran exactamente los que había jugado la semana anterior a que Mark afirmara haber comprado su boleto de la suerte. ¿Estás diciendo? Los ojos de Jennifer se abrieron mientras hojeaba los papeles. El dinero para ese boleto salió de nuestra cuenta conjunta, expliqué, la misma cuenta que he estado usando para jugar mis números. Mark vio que había ganado, canceló mi pago y compró un boleto duplicado usando mis números. ¿Pero por qué no peleaste por él en ese momento? Podríamos haber demostrado. Por esto, dije, sacando un último documento, un informe de la Comisión de Lotería sobre boletos duplicados. Jennifer lo hojeó rápidamente, sus ojos abriéndose aún más. ¡Oh Dios! Exactamente, dije, organizando los papeles de nuevo en mi carpeta. Mark está a punto de recibir una lección muy costosa sobre el karma. Cuando salimos de la oficina de abogados, mi teléfono vibró con un mensaje de Mark. Espero que disfrutes tu vida de mediocridad mientras yo la vivo a lo grande. No respondí. En su lugar, miré mi reloj, 3:45 de la tarde. La oficina de lotería cerraba a las 5. ¿Cuánto crees que le tomará darse cuenta?, preguntó Jennifer mientras nos dirigíamos hacia su coche. Eso depende de lo meticulosos que sean al revisar los boletos duplicados, respondí, pero diría que dentro de 1 hora. Lo que Mark no sabía, y yo descubrí durante mi investigación, era que cuando 2 boletos de la misma rifa son duplicados, el premio se divide, y si solo un titular de boleto lo reclama antes de la fecha límite, bueno, ahí es donde se pone interesante. Me acomodé en el asiento del pasajero de Jennifer, pensando en el otro boleto, el original, comprado automáticamente a través de mi cuenta bancaria y guardado de manera segura en una caja de seguridad al otro lado de la ciudad. Mark pensó que me había engañado robándome mis números y reclamando el boleto duplicado, pero en menos de 48 horas, se daría cuenta de que su victoria le costaría todo. ¿A dónde vamos?, preguntó Jennifer al arrancar el coche. Al banco, respondí, necesito recoger algo. Mientras conducíamos, reflexionaba sobre el último año, enterándome de la aventura de Mark, sintiendo que se alejaba, viendo cómo se desmoronaba nuestro matrimonio de 15 años. La ganancia de la lotería debería haber sido un nuevo comienzo, un nuevo inicio para nosotros. En lugar de eso, él la vio como su escape, presumiendo de ella mientras estábamos separados, alardeando de lo afortunado que fue al comprar ese boleto justo antes de dejar a su aburrida esposa. Mi teléfono vibró nuevamente, otro mensaje de Mark: acabo de llegar a la oficina de lotería. No puedo esperar para reclamar mis millones. Sonreí, imaginando su expresión cuando corrieran el boleto por su sistema, cuando descubrieran el duplicado, cuando le hicieran todas las preguntas sobre dónde y cuándo lo compró. ¿Esperamos?, preguntó Jennifer cuando nos acercábamos al banco. No, respondí, el espectáculo está a punto de empezar sin nosotros. Justo a tiempo, mi teléfono sonó, el número de Mark parpadeando en la pantalla. Ignoré la llamada entrante, observando cómo seguían 3 más en rápida sucesión. Al frente, las imponentes columnas de mármol del banco reflejaban la cálida luz de la tarde. Dentro, mi caja de seguridad contenía no solo el boleto original ganador, sino también los registros detallados de cada compra de lotería que había realizado en los últimos 5 años. Mark pensó que me había superado, apresurándose a reclamar mi victoria,
Me había subestimado, como siempre. Hoy, le haría entender cuán costoso sería ese error. Cuando saqué el boleto original de la caja de seguridad, mi teléfono ya estaba bombardeado de mensajes de Mark, cada uno más frenético que el anterior. Llámame, esto no tiene gracia, Sara, lo sabías, ¿verdad? Contesta tu maldita llamada. Jennifer, que había estado leyendo sobre mi hombro, me miró con una sonrisa burlona. Vamos a la oficina de la lotería. No me lo perdería por nada, respondí, sintiendo una sensación de satisfacción que iba en aumento. Como esperaba, la oficina de la lotería era exactamente como la imaginaba. Mark estaba en el mostrador, con la cara roja de frustración mientras discutía con la tranquila recepcionista. Su abogado estaba cerca, hojeando papeles frenéticamente. Debe haber un error, insistió Mark. Yo compré ese boleto, es mío. La recepcionista permaneció imperturbable. Señor, nuestro sistema muestra que este es un duplicado. Necesitamos verificar la compra original y confirmar si hay múltiples reclamantes. Mark se dio vuelta al escuchar nuestros pasos. Sus ojos se entrecerraron al verme y una mueca se formó en su rostro. Tú, escupió, ¿sabías de esto? ¿De qué? Pregunté, fingiendo inocencia mientras me acercaba al mostrador. Oh, ¿estás tratando de reclamar el premio del sorteo de la semana pasada? Curioso. Yo también estoy haciendo lo mismo. Puse mi boleto junto a una carpeta que contenía mis registros bancarios, el historial de pagos automáticos y 5 años de compras de lotería. Los ojos de la recepcionista se agrandaron mientras escaneaba los documentos. Señorita Mitchell, ¿podría venir conmigo? Nuestro director necesita revisar esto. Mark intentó seguirme, pero la seguridad se interpuso en su camino. Esto es absurdo, gritó. Ella está tratando de robar lo que es mío. En realidad, dijo Jennifer en voz alta, asegurándose de que todos pudieran escuchar. Parece que eres tú quien está tratando de robar, señor Mitchell. Comprar un boleto duplicado sabiendo que los números ya habían ganado podría considerarse fraude. El color se le fue del rostro. Su abogado lo jaló rápidamente a un lado para una conversación en susurros. En la oficina del director, expuse todo con calma, como había estado usando el mismo conjunto de números durante años. Como el boleto ganador había sido comprado a través de mi sistema automatizado y como Mark compró el duplicado después de darse cuenta de que mis números habían ganado. Este es un caso bastante inusual, comentó el director después de revisar mi documentación. Normalmente, los boletos duplicados se dividen entre los reclamantes legítimos. Sin embargo, si se demuestra que un boleto fue comprado fraudulentamente, asentí. Tengo pruebas de que Mark accedió a mi cuenta bancaria para ver mis compras de lotería antes de comprar su boleto. También canceló mi sistema de pago automático el mismo día que compró su duplicado. El director hizo algunas anotaciones. Luego levantó el teléfono. Necesitaremos contactar a nuestro departamento legal, y posiblemente a la policía, para investigar más a fondo. Cuando salí de la oficina 1 hora después, Mark seguía allí, caminando nerviosamente. Su abogado lucía sombrío. Sara, por favor, suplicó Mark, con la voz quebrada, podemos solucionar esto. Dividimos el premio 50/50, como deberíamos haber hecho durante el divorcio. Lo miré, el hombre que me traicionó, me menospreció y trató de tomar lo que no era suyo. El hombre que pensó que podría simplemente irse con todo. No, Mark, dije, con la voz firme, no podemos solucionarlo. Tomaste tu decisión cuando decidiste robarme en lugar de ser honesto. Tomaste dinero de nuestra cuenta conjunta, sabiendo exactamente lo que hacías después de mudarte y solicitar el divorcio. Jennifer agregó, los registros bancarios muestran exactamente cuándo iniciaste sesión y que accediste. El abogado de Mark dio un paso al frente, claramente tratando de salvar la situación. Quizás deberíamos discutir esto en privado. No hay nada que discutir, interrumpí firmemente. La comisión de la lotería tiene las pruebas, y ellos decidirán sobre el boleto. También determinarán si se deben presentar cargos por fraude. El rostro de Mark se despojó de todo color. ¿Cargos por fraude? Sí, dijo Jennifer con una sonrisa que no tenía ni un atisbo de calidez. Comprar un boleto duplicado sabiendo que ya había ganado es fraude clásico. Mark se desplomó en una silla, el peso total de sus acciones hundiéndose en él. No solo iba a perder los $10 millones que esperaba reclamar, sino que ahora también podría enfrentarse a cargos criminales. ¿Por qué?, susurró, con la voz quebrada. ¿Por qué no me dijiste sobre el boleto durante el divorcio? Pensé en todas las mentiras, la traición y las veces que me hizo sentir pequeña. ¿Por qué necesitabas aprender que las acciones tienen consecuencias? Dije calmada, y porque no soy tan estúpida como pensaste. Mientras salíamos de la oficina de la lotería, con los gritos desesperados de Mark siguiéndonos,
Me sentí más ligera que en años. La comisión de la lotería tomaría unos días para tomar su decisión, pero el resultado ya estaba claro. Mi teléfono vibró nuevamente, un mensaje final de Mark: lo siento, por favor, no me hagas esto. Lo borré sin dudar. Pasó años haciéndome cosas para herirme, sin considerar nunca cómo me sentía. Ahora era su turno de enfrentar las consecuencias de sus acciones, y no compartiría mis ganancias con nadie. 3 meses después, me senté frente al director de la comisión de lotería, firmando los documentos finales para reclamar mi recompensa de $10 millones. La investigación había sido meticulosa, pero el resultado era claro: el boleto original era mío, y el duplicado de Mark había sido obtenido fraudulentamente. «Felicidades, señorita Mitchell», dijo el director, deslizando un cheque ceremonial sobre el escritorio. «Después de las deducciones, recibirá alrededor de $4 millones. La transferencia se completará dentro de 48 horas. Sonreí, pensando en cómo las cosas se habían desarrollado de manera muy diferente a lo que Mark había imaginado. Él se encontraba enfrentando cargos criminales por fraude de lotería, y los intentos de su abogado por desestimar los cargos habían fracasado. «¿Ya has pensado qué harás con el dinero?», preguntó Jennifer mientras salíamos de la oficina. «Sí, en realidad», respondí, «ya he hecho planes. Lo primero que hice fue crear una fundación dedicada a ayudar a mujeres a escapar de situaciones de abuso financiero. $3 millones irán destinados a proporcionar recursos, asistencia legal y servicios de apoyo. Otro $1 millón financiará becas para mujeres que deseen regresar a la escuela después del divorcio, algo que realmente habría deseado tener cuando Mark comenzó a mostrar su verdadera naturaleza hace años. El resto asegurará mi futuro mientras finalmente persigo los sueños que Mark siempre ridiculizó, llamándolos irreales». Mi teléfono vibró con un mensaje de texto, pero no era de Mark, quien tenía prohibido contactarme bajo las condiciones de su fianza. Era de Amy, su exnovia. Escuché todo. «Lo siento mucho. No tenía idea de que él fuera así». Casi me eché a reír ante la ironía. Amy había dejado a Mark poco después del incidente de la lotería, finalmente viéndolo por lo que realmente era. Últimamente supe que estaba saliendo con alguien de su edad y terminando su carrera. La vida tiene una manera de enseñarnos lecciones importantes. Respondí brevemente, y esa noche, caminé por mi nuevo departamento, un espacio modesto pero cómodo con vista al parque de la ciudad, sin lujosos mostradores de mármol ni candelabros como Mark siempre insistió, solo muebles simples y elegantes que me hacían sentir verdaderamente en casa. Mi escritorio de trabajo estaba junto a la ventana, donde había estado trabajando en mi primera novela, otro sueño que Mark había ridiculizado, llamándolo una pérdida de tiempo. La copia avanzada de la editorial descansaba sobre el escritorio. Parecía que tenía una gran historia que contar. Sonó el timbre, justo a tiempo. Sara, mi hermana, estaba ahí con una botella de champán, lista para celebrar. Me abrazó, nos sentamos en el balcón, viendo el atardecer sobre la ciudad, la misma ciudad donde, solo unos meses atrás, me sentía atrapada en un matrimonio que me asfixiaba lentamente. ¿Has sabido algo de él?, preguntó Sara, con tono cauteloso. Su abogado intentó llegar a un acuerdo, respondí. Ofrecieron una acusación menor si aceptaba dividir el dinero del premio. Sonreí, tomando un sorbo de champán. Les dije que prefería ver que se hiciera justicia. Mi teléfono vibró nuevamente. Un correo electrónico de la fundación. La primera ronda de subvenciones había sido aprobada, ayudando a 10 mujeres a liberarse del abuso financiero y comenzar de nuevo. ¿Sabes qué es gracioso?, le dije a Sara. Mark siempre decía que era terrible con el dinero, que lo estaba desperdiciando en boletos de lotería. Pero esos números, el cumpleaños de mamá, la edad de papá cuando falleció, el número de la antigua casa, no eran aleatorios en absoluto, eran recordatorios de dónde vengo, de quién era antes de él. Sara apretó mi mano. «Y mira dónde estás ahora». Efectivamente, mira dónde estoy ahora. A la mañana siguiente, me reuní con mi asesora financiera, otra cosa que Mark siempre insistió en manejar él mismo. Hablamos sobre planes de inversión, metas de jubilación y donaciones futuras. «Estás en una posición fantástica», dijo mientras revisaba mi portafolio. «La fundación está configurada perfectamente para eficiencia fiscal, y tus inversiones personales están bien diversificadas». Al salir de su oficina, pasé junto a un puesto de periódicos. El encabezado del periódico local llamó mi atención. Hombre local se declara culpable de fraude de lotería. No necesitaba leer el artículo. Sabía que Mark había llegado a un acuerdo, 18 meses de prisión, restitución total de honorarios legales y una condena por fraude que arruinaría su carrera en finanzas.
Su imagen cuidadosamente construida se había desmoronado, su engaño expuesto, y su futuro irrevocablemente alterado por su propia codicia. Pero no estaba celebrando su caída, en su lugar, celebraba mi propio ascenso, no solo en riqueza, sino en fortaleza personal. Sí, el dinero era significativo, pero no fue lo que me hizo rica. Lo que me hizo rica fue encontrar mi voz, recuperar mi poder y usar ambos para ayudar a los demás a hacer lo mismo. Esa noche, mientras trabajaba en mi novela, recibí un último correo electrónico de la Comisión de Lotería. Estaban presentando mi historia en su material de prevención de fraude, usándola para advertir a otros sobre las consecuencias de las reclamaciones fraudulentas de boletos. Sonreí, recordando cómo Mark siempre me subestimaba. Me veía como simple, ingenua, alguien que podía controlar y manipular, pero al final, esos mismos números que había jugado fielmente durante años, los que él había ridiculizado e intentado robar, habían expuesto su verdadera naturaleza al mundo. Y no solo gané la lotería, gané mi libertad, mi dignidad y la oportunidad de hacer una diferencia significativa en la vida de los demás. Eso valía más que cualquier suma de dinero. Al cerrar mi laptop y mirar las luces de la ciudad, me sentí en paz. La mujer que Mark intentó disminuir ya no estaba, reemplazada por alguien más fuerte, más sabia e infinitamente más poderosa. A veces, la mejor venganza no se trata de represalias, a veces, se trata de transformación, y yo me había transformado en algo mucho mejor. Gracias por ver, nos vemos la próxima vez y sigan sorprendidos. Nunca fui de despedidas sentimentales ni de reflexionar sobre los momentos fugaces de la vida. Amelia, 35 años, gerente, nada especial, solo una etiqueta, ¿verdad? Sin embargo, aquí estaba yo, agarrando mi maleta, cada paso bajando esas escaleras crujientes resonando como la banda sonora de mi salida menos que digna. Al fondo, Jeremy estaba apoyado en el marco de la puerta, brazos cruzados, con esa sonrisa de suficiencia, la que decía, volverás en una semana, extrañando mi dinero. No soportaba esa sonrisa, y claro, Linda estaba recostada en el sofá de terciopelo, su reino, inspeccionando sus uñas perfectamente arregladas como si fueran lo único que merecía su atención. Mi hijo siempre ha gustado de las mujeres de carácter fuerte, murmuró, ni siquiera molestándose en mirarme. Zoe, la nueva modelo, estaba sentada rígida en el borde del sofá, tan erguida que me preguntaba si siquiera podía sentir sus piernas. Hice mi maleta, intentando mantener la calma, pero por dentro estaba hecha un lío. Era surrealista decir algo tan trivial en un momento tan crucial. Jeremy se rió entre dientes, tan típico, nada de lágrimas. ¿Amelia? Se burló, encontrando diversión en mi supuesta miseria. El clásico Jeremy, siempre pateando cuando pensaba que estabas en el suelo. No para ti, respondí, controlando mi frustración. La risa de Linda cortó la tensión. ¿Qué tal si te quedas a cenar una última vez?, preguntó, con la mirada retándome, desafiándome a romper, a mostrar alguna debilidad. La idea de cenar con mi ex y su nuevo trofeo era absurda, pero no iba a irme como la esposa rota. ¿Por qué no?, respondí, sorprendida incluso yo misma. Podría ser divertido. Zoe parpadeó, sorprendida, y la sonrisa de Jeremy se desvaneció. Genial, dijo, forzando un tono alegre. Voy a conseguir el vino, la bandera blanca de un hombre que sabía fingir. Linda movió la mano con desdén. Zoe, querida, ayúdale a Jeremy con el vino. El bueno está arriba, sabes dónde está, ¿verdad? Zoe salió corriendo, sus tacones altos haciendo ruido de forma incómoda, dando pasos demasiado cuidadosos mientras intentaba medirse en un mundo donde nadie podía cumplir con los estándares imposibles. Va a ser una noche larga, murmuré bajo mi aliento, ya sintiendo la tensión en el aire. Esta cena no se trataba solo de comida, era un juego de ajedrez. Cada palabra, cada mirada, tenía que ser calculada. El comedor estaba lleno de un incómodo silencio, roto solo por el tintineo de los cubiertos. Linda se sentó en la cabecera de la mesa, la reina de este pequeño reino, una sonrisa arrogante nunca abandonando su rostro mientras me miraba. Disfruta la comida, querida, no todos los días te dan algo que no ha sido calentado en el microondas, comentó, su voz empapada de dulzura. Mantuve el tono firme, forzando una sonrisa. Gracias, Linda. Es difícil cocinar con el trabajo y todo lo demás, no como si tuviera el lujo de quedarme en casa. Jeremy se movió incómodamente frente a mí, un ligero rubor subiendo por su cuello. Estoy trabajando en ello, murmuró, jugueteando con su tenedor. Ya sabes, los trabajos no caen del cielo. En el último sitio no apreciaban el buen trabajo. No pude evitar soltar una pequeña risa. Un buen trabajador, prácticamente te rogaron que te fueras.
¿Cuánto te pagaron por irte? Unos miles. Zoe, aún picando su ensalada, levantó la mirada brevemente, su rostro inexpresivo, pero había un destello de curiosidad en sus ojos. Unos miles, gruñó Jeremy, apretando el cuchillo con fuerza. Se exageró todo, se defendió. Cometí un pequeño error. Amelia solo necesitaba a alguien a quien culpar. Le levanté una ceja. Un pequeño error. No cumplir con los plazos y llegar tarde no parece algo pequeño. Linda interrumpió con una voz empalagosa, afilada como una cuchilla. Bueno, los accidentes pasan, pero Zoe, querida, ten cuidado. La torpeza puede correr en la familia. La sonrisa de Zoe se tensó, y su mirada nunca dejó su plato. Todos tienen días malos, ¿verdad, Jeremy?, añadió Linda, su risa suave cortando la tensión. Jeremy miró a Zoe, luego me miró a mí, claramente ansioso por cambiar de tema. No hablemos del pasado. Ahora estoy mirando hacia el futuro, dijo, tratando de cambiar la conversación. Me recosté, manteniendo la calma. Suena bien. Espero que este futuro sea mejor que el pasado. El silencio se instaló en la mesa antes de que Linda aclarara la garganta, señalando que estaba lista para continuar. Entonces, ¿qué sigue para ti, Amelia? ¿Cuál es el plan?, preguntó, sus ojos afilados. La miré a los ojos, mi determinación firme, una buena noche de sueño, la primera en meses. Zoe finalmente dejó su tenedor, sus ojos brillando con algo, piedad o curiosidad genuina, no estaba segura. Suena bien, dijo suavemente. Jeremy, percibiendo una oportunidad, se volvió hacia Zoe. Cuéntale a Amelia sobre ese trabajo que mencionaste. Zoe, ahora más relajada, habló. Oh, no es nada importante, solo una vacante de administración. Tal vez valga la pena investigarlo. La miré entonces, realmente la miré, y por primera vez, vi algo genuino detrás de la fachada pulida. Gracias, Zoe, tal vez le eche un vistazo. La comida siguió, la tensión aliviándose un poco mientras la charla ligera llenaba el vacío, pero los ojos de Linda nunca me dejaron, observando cualquier fisura, lista para atacar. Entonces, ¿sigues atrapada en ese apartamento tan pequeño?, se burló, con un tono mofador. Piqué mi ensalada, tratando de ocultar mi sonrisa. De hecho, me mudaré pronto. Encontré un lugar más cerca del trabajo, y es mío. Jeremy casi se atragantó con su bebida, el shock escrito en su rostro, mientras las cejas de Linda se levantaban. Tú, siendo dueña de una casa, ¿de dónde sacaste ese dinero?, balbuceó. Tomé un sorbo lento, saboreando el momento. Bueno, si hubieras estado al tanto, sabrías que mi abuela me dejó bastante, 700.000, para ser exacta. El rostro de Jeremy se puso blanco mientras procesaba la noticia, y casi podía escuchar los signos de dólar en su cabeza. Espera, eso es mitad mío, exclamó, el tenedor cayendo de su mano. Linda, predecible, intervino. Claro, querido, el matrimonio significa activos compartidos. Me recosté, dejando escapar una risa tranquila. Curioso, recuerdo un acuerdo prenupcial que estabas tan ansioso por firmar. Lo que es mío, y lo que es tuyo, ¿recuerdas? Zoe, sentada rígida junto a Jeremy, me miró, sus ojos muy abiertos. Era asco, o finalmente estaba viendo la verdad detrás de la fachada. El rostro de Jeremy se puso rojo brillante. Eso fue antes de saber que conseguirías dinero, gritó. Tomé otro bocado de mi bistec, disfrutando del momento. Supongo que eso es solo mala suerte. Le doy un guiño juguetón a Jeremy, y los ojos de Zoe van de uno a otro entre nosotros, claramente arrepentida de su elección para la noche, probablemente más que solo esta noche. El berrinche de Jeremy escala, la servilleta lanzada con dramatismo. No puedes simplemente, lo interrumpo. Oh, pero puedo, y parece que lo acabo de hacer. La cena se alarga con sus pequeños insultos, pero los esquivo sin esfuerzo. Rodeada por este comedor tan cursi, con su lámpara de araña exagerada, me siento más libre que nunca. Después de todo, no hay lugar como mi nuevo hogar, no importa lo lejos que esté de aquí. El olor a pollo asado se mezcla con la tensión palpable. Las mejillas de Linda, rojas, combinan con el vino en su copa. Voy a llamar a Mark. Estarás desempleada antes de que puedas parpadear. Jeremy corta su pollo de manera agresiva. El raspar del cuchillo un sonido fuerte y desagradable. Pero no puedo evitarlo. Estallo en carcajadas. Es absurdo, especialmente contra la cara de Linda. ¿Qué es tan gracioso? Si sea Linda, con el tenedor suspendido en el aire. Jeremy parece un niño atrapado en una travesura. La sala contiene la respiración. Aún riendo, me limpio una lágrima. Ustedes dos, sacudo la cabeza. No saben ni la mitad de esto. Sus ojos se entrecierran, esperando el remate.
Hace 4 meses conseguí un nuevo trabajo, jefa de un departamento en una importante firma de comercio. El sueldo es el doble de lo que solía ganar. Cae un silencio. El tenedor de Linda cae en su plato, pero es la cara de Jeremy la que disfruto, horror y celos mezclados. No, murmura Jeremy, su voz teñida de incredulidad. Sí, sonrío, lo dije, como chicle, y añado, y ya no necesito tus favores, Linda. Suena el timbre. Serán los mudanceros, digo, levantándome. El chirrido de la silla está perfectamente sincronizado con la mandíbula caída de Linda. Abro la puerta y entran 2 robustos mudanceros de la empresa de Hank. Venimos por tus cosas, dice uno de ellos, como si fuera lo más casual del mundo. Sí, todo lo que me pertenece, incluso antes de conocer a mi ex. Hago un gesto hacia el comedor donde mi futura ex vida se está desintegrando. El mudancero asiente y camina hacia el comedor. Linda se pone de pie, la servilleta olvidada. No puedes hacer esto, dice, pero ya no hay rabia en su voz. Oh, pero lo estoy haciendo, respondo, disfrutando ver cómo intenta juntar las palabras. Jeremy se esconde la cara entre las manos. Vamos, no hagas esto. ¿El sofá también? ¿Recuerdas nuestras noches de cine? El sofá es mío, J lo compró con mi dinero, y lo sabes, digo, volviéndome hacia los mudanceros. Esa cosa tiene que salir primero, manéjenlo con cuidado. Zoe sigue congelada, con los ojos abiertos como platos, mientras Linda sacude la cabeza. Nos estás vaciando. Chica, ¿en qué vamos a sentarnos? Deberías haber pensado en eso antes de que Jeremy jugara a la casita con la señorita Sunshine, contesto, agitando la mano hacia Zoe con desdén. Los mudanceros se llevan mis cosas, muebles, el televisor, la mesa del comedor, incluso la lavadora. Cada golpe y crujido me llena de una extraña sensación de satisfacción. Jeremy se pone de pie, apartándose de la mesa. ¿Crees que has ganado? Su voz tiembla de rabia. Jaque mate, le respondo, dirigiéndome a la cocina a tomar una botella de soda, destapándola. No es champán, pero sabe a dulce victoria. Los mudanceros siguen trayendo caja tras caja a la puerta. Regreso al comedor, tomando algunos objetos personales, un marco de foto, el gato de cerámica que Jeremy siempre detestó, y mi taza favorita. Jeremy, furioso, se pone de pie una vez más. ¿El coche también? ¿Cómo se supone que voy a ir a trabajar? Saco las llaves de mi bolsillo, girándolas en mi dedo. Deberías haber leído la letra pequeña. Ese coche está a mi nombre. Le tiro las llaves a un mudancero. Estacione en mi nuevo lugar. Para cuando terminamos. La casa es una carcasa vacía. Linda está sentada en el suelo, con la espalda contra la pared. Jeremy mira el espacio vacío donde solía estar el televisor. Antes de salir, echo un vistazo hacia atrás. Deberían darme las gracias. No todos los días te dan un nuevo comienzo. Los puños de Linda se aprietan. No eres nada sin esta familia, escupe, pero no me afecta. Me siento más ligera que en años. Cuando estoy a punto de salir, la voz de Jeremy me persigue. Te vas a arrepentir. Terminarás siendo una vieja solitaria con un montón de gatos. No me importa, lo hecho está, y me voy. Justo cuando llego al coche, la puerta principal se abre de golpe. Ahí está Jeremy, con la cara roja y lleno de sí mismo. Sabes, ahora tengo a Zoe. Ella tiene la mitad de tu edad y el doble de caliente. Zoe aparece en escena, empujando el brazo de Jeremy como si fuera basura. Sigue soñando, J, le responde, sin siquiera mirarme, mientras baja las escaleras a toda prisa. Ya se cansó de ser la novia trofeo. Jeremy tropieza tras ella, un hombre al que le acaban de dar un puñetazo en el estómago. Zoe, cariño, no seas así, vamos, le ruega, pero Zoe se da la vuelta. Así como, Jeremy, dice, endureciendo la mirada, eres un idiota, ¿y tu mamá? Es una dictadora con delantal floral. No me voy a apuntar para este circo, declaró Zoe, su voz cortando la tensión como un cuchillo. El rostro de Jeremy palideció, desinflándose como un globo al que le pinchan con una aguja. Esto es todo, Jeremy, se acabó. Las palabras de Zoe cayeron con certeza. La madre de Jeremy, Linda, apareció en la puerta, con una expresión de shock y rabia. Zoe, no puedes dejar a mi hijo, teníamos tantos planes, siseó Linda, probablemente fantaseando con bodas y nietos. Pero Zoe no retrocedió. Ya terminé. Busca a alguien más a quien manipular para tu pequeño show. Con eso, se fue, sus tacones haciendo un sonido agudo, marcando el fin de un capítulo. Me apoyé contra mi auto, una sonrisa curvándose en mis labios mientras veía a Jeremy y Linda encogerse en el espejo retrovisor. Esto se sentía aún mejor de lo que había imaginado. No creas que ganaste, gritó Jeremy,
pero sus palabras fueron como la lluvia golpeando mi ventana, persistentes, pero vacías. Bajé un poco la ventana, justo lo suficiente para que mi voz pudiera atravesarla. En realidad, creo que sí lo hice, le dije, lanzándole una mirada que lo decía todo. Subí la ventana antes de que pudiera responder. Aceleré sin mirar atrás. En el espejo retrovisor, la figura de Jeremy se hacía más pequeña, su rabia desvaneciéndose en el rugido de mi motor. Adelante, la carretera se extendía como un lienzo en blanco, lista para que pintara mi futuro. Miré el asiento vacío a mi lado, una sensación de triunfo creciendo dentro de mí, sin remordimientos, sin mirar atrás. Esta noche era mi celebración. A la mañana siguiente, me sorprendió cuando vi el nombre de Zoe en mi teléfono. La mujer que acababa de liberarse de Jeremy y su madre controladora me estaba llamando. Contesté con una sonrisa. Hola, la voz de Zoe sonó, con un toque de calidez. Hola, solo quería agradecerte, dijo, sinceramente. ¿Por qué?, pregunté, apoyándome en la barra de la cocina, confundida pero intrigada. Por ayer, me ayudaste a ver a Jeremy y Linda por lo que realmente son. Solté una risa suave. Los viste por ti misma. Yo no hice mucho. Aún así, lo aprecio. De verdad, gracias, insistió, su voz genuina. No hay problema, solo mantén la guardia alta, dije antes de que intercambiáramos algunas palabras más y colgara. Me quedé mirando el teléfono, aún procesando lo extraño de la situación. Acababa de ayudar a la mujer involucrada con mi ex, y ella me agradeció. La vida realmente tenía una forma de sorprenderme. Para el almuerzo, me preparé un sándwich triste, usando las últimas rebanadas de pan y algo de queso y jamón que quedaba. No tenía ganas de nada fancy. Mientras masticaba, me di cuenta de algo. Esa podría haber sido yo, atascada en ese ciclo interminable con Jeremy y Linda, pero no lo era, estaba libre. Más tarde, me senté con pluma y papel, a escribir una nota de agradecimiento. Nunca pensé que escribiría una a la amante de mi ex, pero aquí estaba. Rápidamente escribí unas líneas, diciéndole a Zoe que ahora estaba mejor, aunque aún no lo pareciera. Le dije que se mantuviera firme y nunca dejara que Jeremy o Linda la controlaran. Nada de adornos, solo honestidad. La firmé y la sellé en un sobre. Fui al buzón y la eché, sin necesidad de un enfrentamiento cara a cara. Las palabras hablaron por sí solas. Mientras caminaba de regreso a mi apartamento, pateé una piedra suelta por la acera. La vida me había lanzado algunos desafíos, pero en lugar de dejar que me tumbara, los devolví, con fuerza. Y ahora, estaba ayudando a otros a hacer lo mismo. Había hecho las paces con mi pasado, Jeremy, y sorprendentemente, hasta con Zoe. El mundo seguía girando, por más extraño que fuera, pero al menos por ahora, giraba a mi favor. El abogado me entregó el documento final con una sonrisa. Es todo tuyo, dijo, lo suficientemente fuerte para que Jeremy lo escuchara al otro lado de la sala. Un placer hacer negocios, respondí, tomando los papeles. La tinta se sentía fresca, como la conclusión de un capítulo. Jeremy permaneció en silencio, de pie, como si el suelo se le hubiera caído debajo. Linda estaba cerca, con el rostro enojado, los labios apretados. ¿Puedes creer esto? Después de todo lo que hice por ti, siseó, su voz apagándose. No respondí, simplemente apreté los papeles con más fuerza y salí del juzgado. Al subirme a mi viejo y confiable auto, encontré la mirada de Linda. Me estaba mirando desde su vehículo brillante, probablemente lamentando las decisiones que había tomado en la vida. Conseguiste lo que querías, murmuró Jeremy, alcanzándome, con las manos en los bolsillos. Me giré para mirarlo, fortalecida por mi recién encontrada libertad. No, Jeremy, conseguí lo que merecía. Hay una diferencia. Justo en ese momento, mi teléfono vibró, un mensaje de Estella, la amiga que había estado a mi lado en todo. ¿Bebidas esta noche? Sonreí, Estella entendía. Claro que sí, respondí mientras me metía en el asiento del conductor. Había una calma en el auto, no la incomodidad habitual, sino esa donde puedes escuchar tus propios pensamientos. El motor cobró vida, y sentí una pequeña mariposa en el estómago, emoción, tal vez nervios. Cuando llegué a casa, mi nuevo lugar se sentía diferente. El desorden de cajas y muebles desparejos era mío, y eso hacía toda la diferencia. Pasé las siguientes horas desempacando, reordenando las cosas para hacerlo sentir más como hogar. Al día siguiente, en el trabajo, un compañero me preguntó si estaba bien. Mejor que bien, respondí, sonriendo con total sinceridad. El camino de regreso a casa fue tranquilo, la carretera extendiéndose hacia adelante como mi futuro, incierto, sí, pero mío para dar forma. Esa noche, Estella y yo fuimos al bar,
El sonido de risas y copas chocando llenando el aire. Nos tomamos unos tragos, despreocupadas y llenas de alegría. Por los nuevos comienzos, dijo Estella, levantando su copa. Por el mañana, respondí, chocando mi copa contra la suya. El mañana, y los días que siguen. Porque eso es lo que tiene el mañana, siempre llega. Y ahora, estaba lista para lo que me tuviera preparado. Gracias por ver, nos vemos en el próximo vídeo. Mantente asombrado.